La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña ya en este espacio el doctor Ramiro Rivera, analista político. Doctor Rivera, Diana Jacome le saluda desde los estudios de FM Mundo. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias y también donde necesitamos conocer un poco más de cerca la situación que vive el país, sobre todo cuando el gobierno nacional ha planteado recibir justamente a la CONAIE a través de sus representantes para dialogar y llegar a acuerdos y ser escuchados como de manera inicial se ha planteado. Pese a esto, la CONAIE ha manifestado que no asistirá a esta invitación de diálogo planteado por el gobierno nacional. ¿Cómo ve usted esta posición actual que ha hecho la CONAIE al gobierno al no asistir a la invitación planteada? Mire, Diana, si alguien preguntara cuál es la práctica, el hábito o el mayor ejercicio que se puede hacer en democracia, la respuesta es clarísima. En democracia es el diálogo la única vía para solucionar los conflictos. Si es que usted prescinde del diálogo, del cauce de intercambiar, de hablar y de escuchar en función de llegar a acuerdos y opta por el chantaje, por la extorsión, por elevar el grado de incandescencia y de conflictividad, la sociedad entera es la que pierde. Me parece que a veces no hay comprensión respecto a la magnitud de la crisis o a las tareas enormes que tiene el gobierno. El presidente Lasso todavía no cumple 3 meses en la primera magistratura del Estado. Sin embargo, el gobierno, junto al sector privado, viene dando un formidable ejemplo de cruzada nacional, de eficiencia en la tarea de inmunizar a los ecuatorianos. Solo el hecho de que el objetivo de vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos se haya cumplido merece el reconocimiento, merece el aplauso y la felicitación al gobierno nacional. Es el presidente Lasso el que ha abierto las puertas y le ha dicho al señor Leonidas Issa, dirigente máximo de la CONAIE, venga y dialoguemos. Es el mismísimo presidente constitucional de la República, el jefe de Estado. Y cuando había de esperarse una actitud de apertura, de prudencia, de sensatez de este dirigente, lo primero que hace es poner condiciones. No me reúno el día que usted dice. Nos reunimos a tal hora el 24, pero voy a ir con 100 y además quiero cámaras. Por favor, no tiene sentido. O sea, una sociedad no avanza si un sector, por más importante que éste sea, pone las condiciones del diálogo en términos de bravuconada, de provocación o una suerte de inclinación a la bronca, a la pelea, al conflicto. Doctor. A pesar de este desaire, porque sí creo que es un desaire contra un gobierno democrático, me parece que el gobierno por un lado y la CONAIE por otro lado, y también todos los sectores sociales que tienen problemas, demandas, reivindicaciones y sugerencias, tienen que hacer un esfuerzo para sentarse, para conversar, para escucharse, para dialogar y para buscar acuerdos. Doctor, usted dentro de su amplia experiencia política como vicepresidente del Congreso Nacional en su momento, concejal, diputado, por supuesto, considera, lo ha dicho usted, un desaire al presidente de la República, pero también esto debe considerarse como una postura ya de radical en el sentido de que no quiere diálogo, porque si el presidente plantea una visita o una reunión, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aceptar y generar condiciones como la que está planeando la CONAIE? Hoy, con lo que el acceso a la tecnología que existe, manifiesta que hay que comunicar a las bases con tiempo. Esto ya fue planteado la semana anterior. Entonces, que se conecten todos por internet para que tengan acceso al diálogo que tiene el presidente con el presidente también de la CONAIE. Esto lo podemos ver como una postura ya de que no quiere diálogo realmente. Tampoco puede imponer al presidente de la República una fecha cuando ellos quieran. Yo creo que es evidente que el joven Leonidas Issa, que tiene una formación ideológica extremadamente radical,
porque él es el que aboga por un sistema comunista. Él escribió un libro con, quién sabe, algún otro autor que se llama El Estallido. Y usted va a ver que a lo largo del pensamiento del señor Issa hay un menosprecio, un rechazo, una posición de desdén o de desprecio a la democracia, a la que trata de democracia burguesa. Maltrata a todos los sectores sociales. Creo que en este caso habría que comprender cuáles son los problemas que tiene el dirigente Leonidas Issa con el movimiento indígena. No es un movimiento homogéneo. Las comunidades indígenas no son totalmente cohesionadas. No es lo mismo el indígena de Cotopaxi con el indígena de Otavalo o de Loja. Son distintas culturas, distintas formas de ver el mundo. Y la impresión que tengo es que Leonidas Issa está bastante cargado de ideologismo y de una especie de motor bien proclive al enfrentamiento, al conflicto y a la bronca. Porque fíjese usted, lo que él dice es o esto haces o no se hace nada. Entonces, ¿cuándo vamos a comprender el concepto de legitimidad? Los ecuatorianos mayoritariamente elegimos al presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso ganó las elecciones con una propuesta de gobierno, de trabajar por la equidad, de lograr la apertura, de que haya inversión, de que vengan empresas, de que se genere el empleo, de que se luche contra la corrupción, etcétera. Pero Leonidas Issa da la impresión que tiene una especie de catecismo del cual no quiere salirse y donde los únicos mandamientos son o haces lo que yo te impongo o aquí no pasa nada. A pesar de esta actitud que me parece refleja inmadurez democrática y no respeto a un gobierno, a pesar que todos nos merecemos respeto, me parece que hay que seguir haciendo esfuerzos para resolver los problemas del país. Doctor Rivera. La crisis, Diana, que ha heredado el gobierno del presidente Lasso tiene dimensiones insospechadas. Y obviamente un país no sale de la crisis si no hay un acuerdo político mínimo respecto a las políticas económicas, a las decisiones en política fiscal o a las decisiones en política propiamente social, es decir, para mitigar y para resolver los problemas sociales más radicales. Y aquí veo que el señor Issa no aporta una sola idea. Lo que dice, no a esto, no lo otro, no lo otro. Si usted tiene una empresa estatal que es más mal manejada, que hay corrupción, que hay derroche y dispendio, ¿por qué no se puede concesionar la conducción de esa empresa sin que deje de ser propiedad del Estado? Si usted tiene en política tributaria una evasión de miles de millones de dólares, ¿por qué no puede poner sanciones y perurgir para que no haya evasión tributaria? Si usted tiene un subsidio al combustible que favorece primero a los ricos, luego a los contrabandistas y tercero al narcotráfico, es que produce espanto ver un dirigente indígena que defienda una política que beneficia primero a los ricos, a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Si plantea una política de subsidio focalizado, que subsidia la agricultura, al transporte pesado, al transporte de pasajeros, a los pescadores artesanales, suena a lógico, suena a sensato. Doctor Rivera. Me parece. ¿Cuáles serían los fundamentos del señor Issa? Como usted dice, no hay argumentos claros y concretos justamente cuando habla de no privatización, de no explotación petrolera o la explotación a gran escala de la minería. También el tema de los subsidios de los combustibles, cuando ya el presidente de la República ha señalado que no va a derogar el decreto de los combustibles, que lo que se busca es que este país llegue a una estabilidad, considerando que el 34% de la población ecuatoriana vive en pobreza extrema, hay desnutrición, encontró un país deteriorado económicamente con una crisis sanitaria profunda. ¿Qué puede hacer el presidente y qué posición o se legitima esta actitud por parte de la CONAIE ante la postura tan radical de esta organización? Yo le diría ni siquiera, Diana, de la organización. Yo conozco una buena cantidad de dirigentes indígenas que son
personas reflexivas, maduras, prudentes, responsables, que comprenden la situación del Ecuador. El caso es un radicalismo exclusivamente del señor Issa, que juega a la intransigencia, que juega a la lógica del todo o nada, de lo que se denomina en teoría democrática del suma cero. Él apuesta a la bronca, él apuesta a incendiar el país, él apuesta a una convulsión, y eso es malo. Pero además, este no es un supuesto, ya lo hizo en el octubre del 19, que le costó casi $1.000 millones de pérdidas al Ecuador. Porque cuando un país está en crisis, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Enfrentar la misma con el impacto social más leve que sea posible. Y me parece que en el planteamiento del presidente tiene mucha razón decir, aquí hay más de un 50% de la población que no tiene empleo, aquí hay desnutrición infantil, aquí hay varios millones de ecuatorianos que no tienen $20 al mes y tenemos que trabajar primero para ellos. Luego viene el señor Issa, dice, no haga esto, no haga el otro y haga el otro. Pero además hace un conjunto de planteamientos para los cuales se necesitaría algunos miles de millones de dólares. La pregunta que cabe entonces es, ¿en dónde está la plata? Le voy a dar un solo ejemplo, relativo me parece que a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que el Parlamento anterior aprobó, y lo aprobó de manera irresponsable. Todos estamos de acuerdo que el maestro tiene que ganar más. Todos tenemos crisis, pero no se puede aprobar una ley simplemente desconociendo que para cumplir con esa ley se necesitan $2.500 millones. El dinero no cae del cielo y me parece que ser dirigente de una organización tan importante como la de las nacionalidades indígenas sí exige cierta prudencia, un sentido de ecuanimidad y de responsabilidad con el país. Reitero, el presidente tiene la razón. El gobierno debe saber que no puede implementar políticas tributarias que afecten más a la pobreza de los ecuatorianos. Y no ha dicho que va a subir tal o cual impuesto, no. Pero tenemos que comprender también que la magnitud de la crisis es tan gigante que no vamos a poder salir de la misma si algún sector, de manera exclusiva, pero además excluyente, cree que su agenda debe ser la única que debe ser tomada en cuenta. O se impone esa agenda o no se impone nada. Yo hago una pregunta, Diana, para todos los radio oyentes de FM Mundo. El señor Yacu Pérez habría logrado la tercera ubicación en la primera vuelta electoral si no hubiese sido por un mensaje prudente, equilibrado. No fue la campaña de radicalismo que hoy tiene el señor Leonidas Issa. El mensaje de Pachacuti fue a las capas medias y a la juventud. ¿Está haciendo honor Pachacuti a ese discurso desde el seno del Parlamento? Hasta aquí no, lamentablemente, y está más bien desencantando a los ecuatorianos. Entonces aquí no cabe sino una vez más hacer un exhorto comedido, solidario, respetuoso, a que dejen las armas al lado, a que dejen la intransigencia guardada para otro momento y que por favor, con prudencia, siéntense a dialogar. Pero el diálogo no puede ser de imposición. Yo dialogo solo si voy con 100, pero además me pone cámaras para salir en la televisión. Por favor, un diálogo responsable no está en la tarima de la exclamación, de la demagogia o del discurso populista para quedar bien ante su clientela electoral. Doctor Rivera. Un diálogo sereno tiene que observar los valores del bien común. Usted lo ha manifestado, un diálogo que permita llegar a consensos y evitemos hechos como los sucedidos en el 2019, en octubre del 2019, políticas que favorezcan a todos. En este sentido, el tema de los combustibles, ¿cuál es la mejor salida para este tema? ¿Qué es lo que más ellos toman como bandera de lucha? Sin duda que el incremento del diésel afecta al transporte de carga, a los camiones, a los buses,
al transporte, a los pobres, sin duda, sin duda. Pero ¿cuál es la solución? La solución no es continuar con el subsidio indiscriminadamente que se va por el hueco del contrabando, que beneficia a las grandes fortunas del Ecuador o que beneficia a la criminalidad y al narcotráfico. El camino es en el que están transcurriendo los transportistas, los choferes y el gobierno, de buscar una asesoría, una auditoría internacional que haga posible una focalización del subsidio. ¿Qué significa eso? Que de ese subsidio se beneficien exclusivamente los que necesitan, porque habrá que evitar corrupción, habrá que evitar mercado negro o habrá que evitar que se produzcan poros donde se contrabandea nuevamente el combustible. Entonces, hay esa noticia. Esperemos que 1 mes o 2 meses se concrete la fórmula del subsidio y entonces superemos ese problema. Doctor, y precisamente el presidente también necesita el apoyo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo usted ve la relación gobierno-asamblea para la gobernabilidad y que se puede ejecutar las propuestas del señor presidente en este sentido? Y finalmente, por el tiempo que tenemos, al no existir un diálogo, puede haber un conflicto social, considerando que estamos en un Estado de Derecho y que es válido y respaldado por nuestra Constitución. ¿Cómo manejar todo esto? Un país que necesita recursos, un país que necesita explotar sus recursos precisamente de manera responsable, porque es un país que no puede más y que necesita sacar a su gente de la pobreza. Exactamente, usted lo ha dicho, Diana, es un país que no da más y que no puede más. Necesitamos un ambiente de paz, de conciliación, de armonía. Necesitamos que los señores miembros de la Asamblea miren el futuro del Ecuador y no la gratificación de la próxima elección. El gobierno, a su vez, necesita claridad respecto a sus planteamientos, porque si tiene un bloqueo de la Asamblea, sin la Asamblea va a haber una mayoría que simplemente le cierra los caminos para que el gobierno, vale decir, el Ecuador, logre tener éxito. Bueno, el presidente tiene un arma fundamental, que es recurrir mediante una eventual consulta popular a preguntarle si los ecuatorianos quieren lo que los señores políticos de la Asamblea no quieren. En cuanto al diálogo, Diana, no hay que renunciar al mismo. Siempre el diálogo será el único camino, el único sendero o la única vía en donde se puedan escuchar las opiniones, considerarlas y buscar soluciones que tengan como perspectiva el bien común. El diálogo no es imponer una agenda, porque si el señor Issa quiere hacer lo que quiere él, que sea el Ecuador, es decir, transformarle en el comunismo indigenista o algo parecido, tenga paciencia. En la próxima elección láncese de candidato a la presidencia y veamos qué pasa. Hasta tanto tenemos un gobierno que goza de enorme legitimidad y de credibilidad y un gobierno que está dando muestras de sensibilidad respecto a la aguda crisis económica del Ecuador. Apostemos entonces al diálogo lo civilizado, respetuoso, tolerante y plural. Y desechemos los condicionamientos, la política del chantaje, de los ultimátums o simplemente aquellos que buscan la bronca como fin fundamental y único, lo cual no le sirve al Ecuador definitivamente. Doctor Rivera, muchísimas gracias por su análisis respecto a este planteamiento de diálogo que hizo el gobierno nacional a la CONAIE, que sin embargo pues no ha sido acogido por ellos. Nuevamente gracias por compartir su experiencia dentro del ámbito político y darnos claridad también a nuestros oyentes sobre lo que está sucediendo. Esperamos que esto pueda darse de alguna manera y evitemos el conflicto social que pueda presentarse por parte de la organización. Gracias nuevamente y vamos a un corte, regresamos enseguida.